soy Cariana y estoy estudiando en la Facultad de Economía Internacional, en la UACH. Hoy les voy a hablar sobre los Incoterms, que son los términos internacionales del comercio. Esto se ve en la materia de comercio exterior. Bien, para evitar conflictos o dificultades entre los importadores y exportadores de todo el mundo, deben existir normas y reglamentos que ayuden a comprender las condiciones de servicio en cada transacción. Entonces, los Incoterms han sido desarrollados y modificados por expertos en este tema, en el tema del comercio internacional, trabajando siempre en conjunto con la Cámara Internacional del Comercio. Por lo tanto, se han convertido en las reglas estandarizadas en todo el mundo. Estos términos son normas acerca de las condiciones de entrega de las mercancías. Se usan para dividir las transacciones comerciales internacionales, delimitando las responsabilidades que va a tener el comprador y el vendedor, o el exportador y el importador. Se van modificando con el tiempo. Los que ahorita están vigentes son los Incoterms del 2010, que entraron en vigor a partir del 1 de enero del 2011. Estos se van a hacer solamente válidos cuando se establezcan en un contrato de compraventa. Ya puede ser que sean mencionados en la oferta, en las condiciones de venta o en la confirmación del pedido. Y en el contrato debe ser bien especificado que son los Incoterms del 2010, porque no se aplica directamente, entonces se debe especificar cuáles se están aplicando. También es importante saber que no son leyes absolutas, sino más bien son recomendaciones para tomar en cuenta en los contratos internacionales. Y a continuación les voy a explicar cada uno de los Incoterms que existen y en qué consiste cada uno. El primero es el ex-works, que es en la fábrica, donde el vendedor pone la mercancía a disposición del comprador en sus instalaciones, es decir, en su fábrica o almacén. Todos los gastos a partir de este momento son por cuenta del comprador. Este se puede utilizar en cualquier tipo de transporte o con una combinación de ellos. Es conocido como el transporte multimodal. El free alongside ship, o libre al costado del buque, es en el que el vendedor entrega la mercancía en el muelle pactado del puerto de carga convenido, esto es, al lado del barco. El Incoterm Fast es propio de mercancías de carga granel o de carga voluminosa porque se depositan en terminales de puerto especializadas que están situadas en el muelle. Este Incoterm se utiliza para transporte en barcos, ya sea marítimo o fluvial. El Free on Board, libre a bordo, es en el que el vendedor entrega la mercancía sobre el buque. El vendedor contrata el transporte a través de un consignatario, pero el coste del transporte lo asume el comprador. El Incoterm Form es uno de los más usados en el comercio internacional porque se utiliza para carga en general de todas las mercancías y no es utilizable para la mercancía a granel. Este Incoterm se utiliza exclusivamente para transporte en barco, también ya sea de forma marítima o fluvial. El Free Carrier o libre transportista es cuando el vendedor se compromete a entregar la mercancía en un punto acordado dentro del país de origen, que puede ser los locales de un transitorio, una estación ferroviaria, entre otros. El vendedor se hace cargo de los costes hasta que la mercancía está situada en este punto convenido. Dentro de estos costes están los gastos de aduana en el país de origen. Se puede utilizar en cualquier tipo de transporte, ya sea aéreo, ferroviario, por carretera y en contenedores. Es decir, es un transporte multimodal. Este Incoterm es uno de los menos usados. El Cost and Freight, o coste y flete, es cuando el vendedor se hace cargo de todos los costes, incluido el transporte principal, hasta que la mercancía llega al punto de destino. Sin embargo, el riesgo se transfiere al comprador en el momento en que la mercancía se encuentra cargada en el buque, en el país de origen. Se debe utilizar para la carga general que no se transporta en contenedores. Tampoco es apropiado para los graneles. El Incoterm CFR solo se utiliza para transporte en barco, ya sea marítimo o fluvial. El Cost, Insurance and Freight, coste, seguro y flete, es cuando el vendedor se hace cargo de todos los costes, incluidos el transporte principal y el seguro, hasta que la mercancía llegue al puerto de destino. Aunque el seguro lo compre el vendedor, el beneficiario de este seguro es el comprador.
Como en el Incoterm anterior, el CFR, el riesgo se transfiere al comprador en el momento en que la mercancía se encuentra cargada en el buque. El Incoterm CIF es uno de los más usados en el comercio internacional porque las condiciones de un precio CIF son las que marcan el valor de una aduana de un producto que se importa. Se debe utilizar este Incoterm para la carga general o convencional, pero no se debe utilizar cuando se transporta en contenedores. El Incoterm CIF se utiliza para cualquier transporte, pero sobre todo en barco, ya sea marítimo o fluvial. El Carriage Paid To o transporte pagado hasta se refiere a cuando el vendedor se hace cargo de todos los costes, incluido el transporte principal, hasta que la mercancía llegue al punto convenido en el país de destino. Sin embargo, el riesgo es transferido al comprador en el momento de la entrega de la mercancía al transportista dentro del país de origen. El Incoterm CPT se puede utilizar con cualquier modo de transporte, incluido el transporte multimodal. El Carriage and Insurance Paid To, el transporte y seguro pagado hasta, es cuando el vendedor se hace cargo de todos los costes, incluidos el transporte principal y el seguro, hasta que la mercancía llega al punto convenido en el país de destino. El riesgo se transfiere al comprador en el momento de la entrega de la mercancía al transportista dentro del país de origen. Aunque el seguro lo ha contratado el vendedor, el beneficiario del seguro es el comprador. El Incoterm CIP se puede utilizar en cualquier modo de transporte o con una combinación de ellos. El Delivered at Terminal, entregado en terminal, se utiliza para todos los tipos de transporte. Este Incoterm es uno de los nuevos que se agregó en el 2010, reemplazando a uno anterior. El vendedor en este Incoterm se hace cargo de todos los costes, incluidos el transporte principal y el seguro, que el seguro no es obligatorio, pero si lo decide incluir, entra dentro de sus gastos. Se hace cargo hasta que la mercancía se coloca en la terminal definida. También asume los riesgos hasta ese momento. El pago de la aduana de importación es por cuenta del comprador. El Delivered at Place, entregado en un punto, se utiliza para todos los tipos de transporte. También es uno de los nuevos Incoterms incorporados en el 2010 que reemplazó a 3 anteriores. En este Incoterm, el vendedor se hace cargo de todos los costes, incluidos el transporte principal y el seguro, que al igual no es obligatorio. Pero no se hace cargo de los costes asociados a la importación hasta que las mercancías se ponga a disposición del comprador en un vehículo listo para ser descargado. También asume los riesgos hasta ese momento. El Delivery Duty Paid, entregado con derechos pagados, es cuando el vendedor paga todos los gastos hasta dejar la mercancía en el punto convenido en el país de destino. El comprador no realiza ningún tipo de trámite. Todos los gastos de aduana de importación son asumidos por el vendedor. Es importante aclarar que a partir de los Incoterms del 2010, los únicos términos que obligan a contratar un seguro son el CIP y el DDP. La letra I corresponde a Insurance, que es el seguro en inglés. Esto ha sido todo sobre los Incoterms, una explicación muy rápida y sencilla sobre lo que son estos términos. Espero que les sea de ayuda y hasta luego.